Buenos días. En primer lugar, me gustaría... Perdón, no sé qué. ¿Está desconfigurada? ¿No? Bueno, pues un cable. Bueno, en primer lugar, me gustaría dar las gracias primero al Departamento de Educación del Museo del Prado por invitarme y, sobre todo, a ustedes por asistir a esta charla en la que vamos a tratar dos obras singulares dentro de la colección del Museo del Prado. En primer lugar, por su autor, Lucas Cranach, que es, junto a Durero, el principal representante del Renacimiento alemán. Lo vemos aquí, su efigie en un autorretrato suyo y en un dibujo realizado por el propio Durero. Pero también son singulares estas dos obras por su tema, en el sentido de que no representan escenas mitológicas ni un episodio religioso, sino que podemos calificarlas de pinturas civiles y tienen un sentido político que veremos posteriormente bastante marcado. Se trata de dos óleos sobre tablas con sendas escenas de caza que están pintadas por Lucas Cranach y encargadas por Juan Federico, el Magnánimo, elector de Sajonia, en la década de 1540. La cacería en honor de Carlos V en el castillo de Torgau, que es de 1544, fue traída a España por María de Hungría, la hermana del emperador, pocos años después de ser realizada. Y estuvo en el Palacio del Pardo, luego pasaría al Alcázar de Madrid y finalmente en el Buen Retiro. La otra obra, que es esta cacería en honor de Fernando I, también en el castillo de Torgau, fue pintada al año siguiente, en 1544, estuvo en la colección de Isabel de Farnesio, la mujer de Felipe V, y pasó de la granja, posteriormente, también al Museo del Prado. De hecho, la primera vez que se expusieron juntas estas dos obras fue ya en el Museo del Prado, que en ese momento era el Museo Nacional de Pinturas, en la sala dedicada a la pintura francesa, italiana y alemana en 1828. A partir de ese momento, estas obras siempre se han exhibido de manera conjunta. Las similitudes entre estas dos obras hicieron pensar que tal vez era lo que se mostraba aquí, dos escenas, dos momentos de una misma cacería. Y, de hecho, durante muchísimo tiempo a estas dos obras se les dio el mismo título. Se les dio el título de Cacería en honor de Carlos V, en el convencimiento de que era el emperador el que aparecía en los dos cuadros. Todo esto nos podía llevar a la conclusión lógica a pensar que esto representaba unas cacerías que realmente ocurrieron, unas cacerías en las que Cranach, que era el pintor del elector, pues pudo tener conocimiento o incluso presenciar, y que eso es lo que se representa. Sin embargo, esta idea tenemos que descartarla porque Carlos V nunca estuvo en Torgau, o si estuvo en Torgau, tuvo que ser posteriormente a 1547. Con lo cual, que no constituyan una representación de un hecho realmente existente, sino que sean una creación, una invención, no hace sino intensificar el carácter simbólico y político de las mismas. Podemos encontrar ejemplos anteriores en los que los electores de Sajonia utilizaron ya la pintura como elemento de propaganda. Uno de los primeros es esta obra, que también es una cacería, que también es de Cranach, que está pintada en 1506, no para el elector, para el que pintó las cacerías del Prado, sino para su tío, que es Federico el Sabio, que encarga esta obra casi 40 años antes de la del museo. Este grabado, que es uno de los grabados de mayor, está hecho en dos bloques de madera porque es muy grande, uno de los grabados mayores que se hacen en el Renacimiento, permitía al elector hacer mayor difusión del mensaje que quería dar, del esplendor de su corte, que la que podían darle los cuadros que estaban en sus castillos, ¿no?, que se eran vistos por menor número de gente. Para mostrar este esplendor, el esplendor de su corte, lo que hace el elector es representar una cacería, porque la cacería estaba íntimamente unida a
a la noción de nobleza y de soberanía. Esto viene sobre todo porque durante la Edad Media los derechos de cazas en los montes, en los bosques, estaba restringido a los nobles. De ahí que esta vinculación entre nobleza y caza. Pero además de esta relación existe otra, que es la relación entre la caza y el campo de batalla. Las cualidades que se suponían que requería el cazador, la valentía, la resistencia física, la capacidad de organizar un grupo de gente, el conocimiento del medio, se relacionaban con las capacidades necesarias para un líder militar, pero también para el gobernante. Ya Alfonso X el Sabio, en sus famosas partidas, señala que el ejercicio que más conviene a un soberano después de la guerra es la caza. Y da 3 razones para ello. La primera, por alargar su vida y su salud, y acrecentar su entendimiento, y quitar de sí los cuidados y los pesares, que son cosas que embargan mucho al seso. La segunda, porque la caza es arte y sabiduría de guerrear y de vencer, de lo que deben los reyes ser muchos sabidores. La tercera, porque más abundantemente la pueden mantener los reyes que los otros hombres. Pero esto está presente en multitud de tratados de caza y cetrería, en lo que estas actividades se tienen como un entrenamiento metafórico, como digo, tanto para la guerra como para el ejercicio del gobierno. Existen tratados de caza muy antiguos que ya hacen incidencia en esta cuestión, como por ejemplo el Cinegenitus de Xenofonte, que es del siglo V a.C., o Plinio en su propia Historia Natural, en el libro VII, también lo dedica a la caza. Pero la asociación de estas ideas de la caza con la batalla, con la guerra, con el ejercicio del gobierno, se hace principalmente en la Edad Media. Y encontramos ejemplos muy significativos que, curiosamente, están escritos por personajes de la monarquía. Uno de ellos es el libro de la Montería, de Alfonso XI del Castilla. Aquí encontramos algunos ejemplos de algunas ediciones de este libro. O también, por ejemplo, muy famoso, el libro de la caza de Gastón de Foix. Aquí vemos también una miniatura de un ejemplo de estos libros. Aquí encontramos esta del siglo XV, desde una edición del siglo XIV, que está en la Biblioteca Nacional de Francia, y que nos muestran la cantidad de veces que estos libros, que tuvieron gran éxito, fueron traducidos a muchos idiomas y se realizaron variadas ediciones. Esta idea no solo aparece en los tratados de caza, sino que también aparece en los principales tratados de conducta aristocrática o incluso de teoría política. De hecho, aparece, por ejemplo, en el famoso El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, que en 1513 escribe: «De las obligaciones del príncipe en lo concerniente al arte de la guerra, en cuanto a sus acciones, no debe solamente tener bien ordenadas y ejercitadas sus tropas, sino también ir con frecuencia de caza, con la que por una parte acostumbra a su cuerpo a la fatiga y por otra aprende a conocer la calidad de los sitios, el declive de las montañas, la entrada de los valles, la situación de las llanuras, etc. El príncipe que carece de esta ciencia práctica no posee el primero de los talentos necesarios a un capitán». Y el cortesano de Baltasar de Castiglioni, de 1528, se afirma también: «Puédense también hallar muchos otros ejercicios, los cuales, aunque no procedan derechamente de las armas, tienen con ellas muy gran deudo y traen consigo una animosa lozanía en el hombre. Entre estos son los principales la caza y la montería, que en ciertas cosas se parecen con la guerra, y sin duda son los pasatiempos que más convienen a los señores y a los hombres de la corte. Y a los antiguos los usaban mucho». Esta vinculación de la caza con el buen gobierno es el significado más obvio e inmediato de estas obras, pero además de ese significado, que es común a todas las representaciones de caza, encontramos otro significado más específico, que es donde entra esa variante un poco política que les comentaba. Para ello, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta el lugar donde se representan estas cacerías. Es en los alrededores del castillo de Torgau, que aparece en las dos obras, dos vistas diferentes, la parte de arriba. Aquí podemos ver un detalle de las dos representaciones. Y aquí vemos un mapa donde vemos la situación de Torgau. Está al norte de Sajonia, a orillas del río Elba, y que
guarda estrechos vínculos con los lectores de Sajonia, ya que tanto Juan Federico, el que encargó estas obras, como su padre, Juan el Constante, nacieron allí y utilizaron como cazadero en muchas ocasiones este castillo. Vemos aquí la fachada sudeste en la actualidad, junto a la que se representa en la cacería de Carlos V. Aquí vemos una vista general en la que podemos ver un poco, hacernos idea de cómo es el conjunto en la actualidad, con la vista que aparece en la obra de Fernando I. Y finalmente aquí lo encontramos para ver un poco la situación justo a la orilla del Elba. La localización de estas cacerías no es anecdótica porque representa al elector y a sus invitados no en cualquiera de sus castillos, sino en cualquiera de sus cazaderos, sino en un sitio muy concreto en el que él quería mostrar el dominio de su territorio. Quería mostrar esto, en realidad lo presentaba en continuación dinástica con todos sus antecesores, señor de su territorio, señor de su tierra. Esto mismo aparece en cuadros como este, por ejemplo. Este es otro cuadro de Cranach, donde el elector, es un cuadro de 1532, justo en el año en el que el elector sube al trono, por así decirlo, y lo que quiere es representarse con sus antecesores, mostrando esta continuidad dinástica. Vemos aquí a su derecha al propio Juan Federico, su padre, Juan el Constante, en el medio, y el hermano de este, tío del primero, que fue antes que ellos elector de Sajonia. Esta continuidad en la herencia, por así decirlo, de los electores, está también en el propio pintor, en cierto sentido, ya que Cranach entró como pintor de corte del primero de estos en 1504 y permaneció en la corte de Sajonia casi 50 años. Esta reivindicación que hace Juan Federico respecto a la potestad de su territorio tiene mayor importancia porque la hace, sobre todo en el primer cuadro, frente a Carlos V. Carlos V, como emperador, en realidad era el señor de todos estos principados alemanes. De hecho, en el siglo XVI, Alemania era un mosaico de estados feudales, algunos de los cuales tenían derecho al voto a la hora de elegir al emperador. La situación de Sajonia, del elector, era complicada en este momento porque, como podemos ver un poco en el mapa, tenía el peligro de los turcos por el sudeste. El aliado natural para conjurar este peligro era el emperador, que evidentemente quería disminuir la fuerza de los otomanos, tanto en la Europa del Este como en el Mediterráneo. Sin embargo, la pertenencia de los electores de Sajonia, y en concreto de Juan Federico, a la Liga de Esmalcalda, es decir, estar asociados con estos electores protestantes, hacía que esa alianza no fuera tan fácil. ¿Qué supone esto? Que el elector estaba en una situación complicada en el sentido de que si se acercaba demasiado al emperador, sus compañeros, por así decirlo, de la Liga de Esmalcalda, pues vería su posición un poco debilitada respecto a esto. Sin embargo, si se mostrara hostil de manera clara al emperador, esto podría hacer que el emperador finalmente decidiera atacar a estos príncipes protestantes. Esa es la situación en la que se encuentra en ese momento el elector. Por su parte, Carlos V quería arreglar esta cuestión religiosa para poder centrarse en la lucha con el turco, por un lado, y, por otro lado, en la lucha con Francisco I, rey de Francia, con el que tenía disputas territoriales, sobre todo en Italia. Para esto, la diplomacia imperial intentó que se convocara un concilio, cosa que no sucedió, pero sí al final una dieta. La dieta era la asamblea en la que se reunían los príncipes electores, es decir, los que tenían derecho al voto. Y en esta dieta, la famosa dieta de Spira, que se hace en 1544, en este justo momento es cuando se pinta la primera de nuestras cacerías. Esta cacería, que seguramente tiene que ver con
que es un obsequio para el propio Carlos V, lo que representa es que en este momento que aún era posible una relación no rota del todo con el emperador, bueno, pues un poco traer a Carlos V, hacerle un regalo, mostrarlo en su territorio, por así decirlo. Era un acercamiento a Carlos V, pero como digo, en su territorio. Y ahí se juntaba, en este cuadro se junta esa reivindicación de su territorio frente al que finalmente es su señor, pero también lo hacía en un sitio muy emblemático en el sentido que estaba muy vinculado con la Reforma protestante. O sea, que en este cuadro, que es un regalo para el emperador, Juan Federico no esconde en ningún caso sus filiaciones con los protestantes. Primero, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en Torgau, la iglesia que se hace en este castillo, que se construye en el castillo de Torgau y que fue consagrada por Lutero mismo en estas fechas, es la primera iglesia que se construye ex novo como iglesia protestante, que no es una iglesia católica que se convierte en iglesia protestante, sino que es la primera que se convierte en una iglesia protestante. Además, este mensaje se añade porque, por ejemplo, el propio Carlos V, que vemos con una ballesta en la parte inferior, está acompañado con este personaje barbado que tenemos, que es Felipe I, duque de Pomerania, y uno de los campeones, por así decirlo, de la causa protestante. En cuanto a la segunda obra, es lógico suponer, en cuanto a la otra, que nos encontramos con un regalo, en este caso, para Fernando I. Fernando I, que es el hermano del emperador, y que aquí aparece rodeado absolutamente de príncipes electores que están comprometidos con la causa protestante. Encontramos a Federico II, elector del Palatinado. Bueno, aquí vemos, en primer lugar, la parte superior izquierda. Ahí está Fernando I y detrás encontramos a Federico II, elector del Palatinado. Aquí detrás de un árbol, este personaje vestido de gris es Ernesto de Braunschweig. Y en la barca encontramos a padre e hijo, Wolfgang de Anhalt, que está sentado, y de su pie el futuro Jorge III de Anhalt, todos, como digo, muy comprometidos con la causa protestante. Es posible que en los pocos meses que va desde la pintura del primer cuadro al segundo, lo que se muestre es el cambio en la situación. En el segundo cuadro ya había fracasado la dieta de Spira, no se había conseguido un entente, un acuerdo de los príncipes protestantes y el emperador, y ese acercamiento que en la primera hacía Federico a Carlos V, quizá ahora se lleva hacia el hermano del emperador, que podía ser más favorable a esa causa protestante, y mostrando ya de manera más clara esa vinculación con los protestantes. Es necesario ahora volver un momento a este equívoco que les he dicho al principio respecto a quiénes son los personajes que aparecían en estos cuadros. Quiero decir, esa confusión en que los dos personajes principales fueran Carlos V, lo cual evidentemente cambiaba el significado del cuadro respecto a lo que les acabo de comentar. Lo vemos de una manera rápida. Esta es la representación de Carlos V en esta obra. Aquí vemos la representación de Fernando I. Vemos claramente que se parecen, no en vano son hermanos, que Fernando I aparezca representado mucho más mayor que su hermano mayor, porque Carlos V era el hermano mayor, tiene que ver con que en realidad estos cuadros no se realizaban con un modelo, sino que seguramente Cranach escogió para representar a Carlos V un cuadro donde parecía más joven y, sin embargo, de Fernando pues tenía un cuadro en el que podía fijarse en el que aparecía ya más mayor, ¿no? Más reciente. Si vemos aquí un poco unas representaciones del propio Carlos V, para situarnos un poco con su efigie, luego lo haremos un poco con su hermano Fernando, encontramos la representación de nuestro cuadro, esta otra representación también de Cranach, seguramente pudo servirle, o un cuadro parecido, como referencia, que es de 1533 y que está en el Museo Thyssen, y luego este otro cuadro, que es una representación del mismo año, pero pintada por Tiziano, y de una obra que es Juan Carlos V con su perro, que está aquí en el Museo del Prado. Aquí les presento a Fernando I con otras efigies. Como digo, podemos ver estas similitudes y, finalmente, en esta otra visión les muestro esa comparativa entre dos cuadros
de cada uno de ellos. Como digo, pese a las similitudes, sí podemos encontrar, yo creo, algunas diferencias. Yo creo que se ve claramente en la mirada, en la nariz de ambos personajes, pero sobre todo yo creo que en el mayor desarrollo del prognatismo, de esa deformación de la mandíbula que es casi endémica a los austrias, que aparece de manera más clara en Carlos V. También lo podemos ver en los ojos azules que tenía Carlos V, pero que no tenía su hermano. Esta deformación, como les digo, la podíamos ver incluso en este cuadro, un cuadro muy interesante. Es un retrato de la familia de Maximiliano I, el emperador, en el que vemos a Maximiliano. Este es un cuadro de Bernhard Striegel, fechado en 1515, en donde vemos al emperador, donde vemos a su mujer, María de Borgoña. Vemos detrás el personaje que tiene el sombrero negro es Felipe el Hermoso que en ese momento ya había fallecido, y abrazado a su abuelo está Fernando I, y en medio está Carlos V, ¿no? Ahí vemos también esa diferencia de prognatismo que le contaba, y a su lado está el futuro rey de Hungría, que aparece aquí porque se casaría con la hermana de estos dos personajes, convirtiéndose en María de Hungría, de la que ya hemos citado. Se da la circunstancia, y es muy interesante, que Fernando I, que nació en Alcalá de Henares y que fue criado por su abuelo Fernando el Católico, del que era su favorito, sin embargo, sería el que heredara en realidad la rama austriaca de esta herencia con su abuelo Maximiliano, y sin embargo, Carlos V, como ustedes saben, que todos ustedes saben, nació en Gante y fue formado allí, y no llegó a España hasta 1518, será el que herede la rama de la monarquía austriaca. Fernando sirvió de representante de Carlos V en el Imperio, por eso esa relación más estrecha con los electores durante las ausencias del rey, del emperador del Imperio, y tuvo normalmente una política seguidista de lo que su hermano le indicaba, hasta un momento en el que el interés de que de que Felipe II heredara el imperio, empezó a separar a los hermanos. Pero también lo separó una mayor comprensión, por así decirlo, que tenía Fernando I de los príncipes protestantes de lo que tenía su hermano. Es posible que se pregunten por qué esta proliferación de retratos en una charla en la que estamos hablando de cacerías. Pues es porque la significación de estas obras, aparte de lo que les he contado, el lugar donde se sitúan, tiene mucho que ver con qué personajes eligen, porque como ya les he dicho, esto no es una representación de algo que haya sucedido, qué personajes elige y por qué Juan Federico que se representen junto a él en estas obras. En este sentido, es importante hacer una pequeña nota respecto a algo que ya les he adelantado, ¿no? Cómo se hacen los retratos en esta época. Como digo, los retratos en esta época no es tan importante la apariencia, sino que lo importante es crear un mensaje o crear un símbolo, véase del rey, véase del emperador. Por eso es muy común que no se realicen los cuadros mirando o teniendo delante el modelo. Por ejemplo, en el sentido de Cranach y Carlos V, podemos decir que sabemos que en 1547 se vieron y que en ese momento se quedó claro que no se habían visto desde 1509, cuando Cranach había hecho un retrato, desgraciadamente desaparecido, al emperador. Desde entonces no lo volví a ver, con lo cual la representación que aparece en nuestro cuadro, también la que hemos visto del Thyssen, se basa en otras obras, nunca en el modelo. Evidentemente era muy complicado que un emperador o un rey te diera audiencia para pintarlo, incluso cuando ese soberano era el tuyo. Es decir, que muchos de los retratos que el propio Cranach pintó respecto a Juan Federico tampoco serían pintados del natural. Cranach, como he dicho, llegó muy pronto a la corte del elector. De hecho, llegó cuando Juan Federico tenía solo un año. Esto hizo que, evidentemente, pintara una cantidad enorme de retratos. Aquí vemos uno de los primeros, donde vemos el niño es Juan Federico y el hombre de la derecha es su padre, Juan el Constante. Cuadro que está pintado, como ven en la fecha que está en el fondo, en 1509, el mismo momento en el que le digo que pintaba también a Carlos V. Juan Federico confió su imagen a Cranach
y desarrollando un programa que le presentaba como campeón, como defensor de la Reforma. Podemos encontrar muchos retratos de él, algunos hemos visto, por ejemplo es de 1531, también de su entorno. Esta es Sibila de Cleveris, que es su mujer y que aparecerá también en nuestros dos cuadros participando en la cacería. El de la izquierda es de 1526 y la representa en el año en el que se casa con el elector. De la derecha ya vemos que es un cuadro posterior. También tiene una íntima relación con Lutero, gracias a la defensa que hace Juan Federico de este reformador protestante, y de hecho hace muchísimos retratos, vemos aquí uno de ellos, que finalmente casi se convierte como en la imagen arquetípica que tenemos de Lutero. Esta relación de Lutero, Juan Federico con el Lutero, llevó un poco, modificó o influyó muchísimo en su desarrollo. Cuando se pintó la segunda de las cacerías, había pasado ya no solo la dieta de Spira, sino la dieta de Worms, donde se trató de abordar esta cuestión religiosa y finalmente no se llegó a ningún acuerdo, incluso tampoco en un concilio que se hizo posteriormente, y estas diferencias se habían fraguado claramente. Menos de un año después de acabada la segunda de las cacerías, el lector estaba proscrito por el emperador y, de hecho, muy poquito después de la batalla de Mulberg, estaba derrotado, estaba vencido y estaba en poder del emperador. De hecho, fue condenado, después de la batalla de Mulberg, a muerte, pero al final pues triunfó la clemencia. Dicen que incluso por medio de las peticiones del propio Cranach ante el emperador, Cranach, que aunque era muy mayor en ese momento, siguió al elector a su cautiverio y, como digo, pidió clemencia para el elector. Finalmente, Juan Federico escapó del cadalso, pero estuvo en prisión hasta 1553. Y en este momento, después de estos triunfos en Mulberg, como posiblemente sabrán, Tiziano fue llamado a Augsburgo para representar a los triunfantes de esta batalla. El cuadro principal que realiza es este cuadro que tenemos aquí, del Museo del Prado, que es Carlos V en Mulberg. La diplomacia imperial en este momento, cuando todavía se quería, por estas razones que les conté al principio, intentar que no se rompieran de todo las relaciones con los príncipes alemanes, no hay que olvidar que en esta batalla de Mulberg, uno de los principales campeones, aparte del duque de Alba, del bando del emperador era Mauricio de Sajonia. Mauricio de Sajonia era protestante y la mayoría del ejército que se enfrentó a los protestantes estaba formado por protestantes alemanes. Quiero decir que esta cuestión religiosa a veces se mezcla con otras cuestiones territoriales diferentes. Como digo, se pensaba que aún se podía arreglar esto. Entonces, la representación que hacemos aquí, que vemos de Carlos V, que hace Tiziano, no muestra la batalla, por ejemplo, no hace referencia a ella, sino que muestra al soberano en disposición de gobernar sus territorios, tanto de súbditos católicos como protestantes. De hecho, hay una cuestión curiosa, Pietro Aretino, un humanista, que le propuso a Tiziano que lo que tenía que hacer era representar a los herejes debajo de las pezuñas del caballo del emperador, cosa que no se hizo por esta cuestión de intentar, dentro de lo posible, contemporizar, intentar arreglarlo. En este mismo momento, Tiziano, cuando va a pintar a los que triunfan, a los vencedores de esta batalla, se le encarga, seguramente por María de Hungría, este retrato curiosísimo del lector Juan Federico, que aparece aquí después de la batalla de Mulberg, que aparece aquí con una cicatriz todavía sangrante y que seguramente fue realizado en cualquier caso, posteriormente a la batalla, o sea que también es una recreación, volvemos un poco a lo que les comentaba antes, una recreación en el sentido de que nunca Juan Federico aparecería delante de Tiziano sangrante para que lo pintara y si es verdad que pudo utilizar esta armadura que se la conservó Carlos V y que, por ejemplo, en época de Felipe II estaba en el Alcázar de Madrid. Como digo, esta representación tan curiosa del vencido, por así decirlo, después de la batalla, puede que tenga que ver con un cortejo que quería organizar María de Austria, María de Hungría, como digo,
porque en el que estaría encabezado por el retrato de Carlos V, después irían otros familiares del emperador, después los generales vencedores, quiero decir todos retratos, y finalmente aparecerían los vencidos en una forma muy similar a la que lo hacían los triunfos romanos cuando entraban después de las batallas. Tiziano recibió, pocos años después, también en Habsburgo, volvió otra vez, volver a pintar ya a Juan Federico en este cuadro en el que, bueno, pues ya aparece de otra manera, la cicatriz está completamente cicatrizada, y en el que vemos que la factura es un cuadro que está en Viena, la factura del cuadro parece mucho, se asimila mucho a esa pintura alemana, con menos pincelada, y que seguramente está basado en prototipos del propio Cranach. Les traigo aquí un poco para que comparen. Este cuadro es un cuadro de 1533 de Cranach, pintando a Juan Federico, y que también se conserva en nuestro museo. Presentados un poco los protagonistas de ambas tablas, vamos a entrar un poco en la descripción un poco más formal de las mismas. Cuando Cranach se pone a representar escenas de caza, evidentemente tenía toda una serie enorme de precedentes visuales. No hay que olvidar que la caza está vinculada a las primeras representaciones artísticas que encontramos en el hombre. Altamira, pero también, por ejemplo, y de manera más específica, esta representación de una cueva, la Cueva de los Caballos, de la provincia de Castellón, que tiene 8.000 años de antigüedad. Vemos esta también escena muy conocida de una caza de leones de Assurbanipal que está en Londres, o, simplemente por poner otro ejemplo, más o menos cercano, esta es un mosaico de la Villa de la Olmeda en el norte de Palencia. Habituales también son las escenas de caza durante la Edad Media. Hemos visto algunas miniaturas. También podemos ver, aprovechando que está en el Prado, esta magnífica pintura mural de San Baudilio de Berlanga. El mismo Cranach había realizado otras representaciones de caza, aparte del grabado que ya les he mostrado. Les pongo una de las muchas, por ejemplo, este Apolo y Diana de la colección real de Londres, en donde la alusión a la caza viene relacionada no tanto con esta cuestión de la nobleza y la guerra, sino con elementos mitológicos. De hecho, durante la Edad Moderna, la mayoría de las representaciones de caza vienen en relación con estos personajes o estas historias mitológicas. Como digo, aquí vemos a Diana, que es la reina de la caza, la diosa de la caza, con su hermano Apolo. Pero en este cuadro, que se titula Diana y Acteón, de 1518, vemos como la misma Diana está sorprendida por Acteón, que es un cazador, que se queda fascinado por su belleza. Diana, enfadada por el atrevimiento del cazador, lo convierte en un ciervo. Y la historia dice que después de convertirse en un ciervo, pues los propios perros de Acteón pues, le atacan su jauría y le asesinan. Evidentemente, aquí vemos justo cuando Acteón ya está convertido en un ciervo y cómo está atacado por sus propios perros. En este cuadro vemos ya algunos elementos que nos pueden resultar comunes a nuestra obra. Por ejemplo, esa cacería que vemos en la parte superior izquierda, esa cacería de ciervos, el mayor desarrollo del paisaje, y también que aparezca en la parte superior del cuadro, como va a ser muy habitual en los paisajes de Cranach, un castillo. Pero el referente más específico que encontramos de estas cacerías del Museo del Prado, el más temprano, es de 1529, y es esta cacería de venados del elector Federico el Sabio, pintada en 1529 y encargada por Juan el Constante, es decir, por el padre de Juan Federico. Aquí los personajes principales de esta obra que encontramos son, en primer lugar, el emperador Maximiliano, que aparece vestido de rojo en la parte central, que había muerto ya en 1519. Junto a él encontramos a Federico el Sabio, es decir, el antecesor de Juan el Constante, que lo vemos en la parte central, en un caballo blanco con un sombrero negro, que también había muerto. Y luego Juan el Constante, que aparece en la parte izquierda del cuadro,
aquí en esta esquina, a ver, este de aquí, y que, como digo, es el que mandó pintar este cuadro, que volvía a tener este interés de relacionar con sus antepasados y, en este caso, además, con el propio emperador Maximiliano, ¿no? De esta obra existen 3 variantes que se conservan en Glasgow, en Basilea y en Copenhague. Les muestro un momento esta, que está en el Museo Nacional de Arte de Dinamarca, pero más de una década después pintaría, en 1540, esta otra obra, la cacería del venado, que está en Cleveland, y que ya fue encargada por Juan Federico, es decir, fue encargada por nuestro elector. Y el que aparece, lo podemos ver aquí, en una situación muy parecida, en una posición muy parecida en la que encontramos en nuestras cacerías. Aquí también encontramos que aparece ya representado el castillo de Torgau, o sea que son unas cacerías que aparecen en el mismo lugar en el que se harían posteriormente las del Museo del Prado. Vemos el castillo de Torgau aquí perfectamente en esta parte, en una vista más alejada que la de la primera de nuestras tablas, pero como vemos en la misma situación. 4 y 5 años después se pintaron nuestras obras del Prado y aún se conservan en estas mismas fechas otras pinturas similares en Viena y en el Museo de Estocolmo. Aunque en las obras que hemos visto encontramos diferencias respecto a quién se representa y también en dónde se representa, la caza que se muestra es siempre la misma. Se trata de una montería, es decir, es caza mayor, la caza en la que las presas, por así decirlo, son los animales de mayor tamaño, normalmente venados, ciervos o jabalís. Y que era la que necesitaba mayor preparación, la más peligrosa y también por eso considerada la más noble. En concreto, la más noble de todas en este momento era considerada la montería de venados, o sea, la caza del ciervo. Y así nos lo deja ver Alfonso XI en el libro de la montería que les he citado anteriormente. Y porque nos tenemos que entre todas las cazas que pueden ser que la caza de los venados es la más noble y la mayor y la más alta y la más caballerosa y la de mayor placer. Este tipo de caza se practicaba desde la más remota antigüedad, como señalan los libros antes citados de Jenofonte, y podemos ver ejemplos medievales, y vuelvo aquí a mostrar otra escena de San Maudelio, donde vemos esta caza del venado, o, por ejemplo, este magnífico relieve francés de marfil del siglo XIV, en donde encontramos además otra significación de la caza, de la que no he hablado todavía, y es la relación que, sobre todo en la poesía cortesana, finales de la Edad Media, principio de la Edad Moderna, se hace entre la caza del venado y la conquista amorosa, que también está presente en este tipo de obras. La montería, además, movilizaba a centenares de hombres a pie y a caballo, ojeadores, vigilantes, perros, y suponía una operación militar, lo cual lo acercaba más a este planteamiento que les estaba comentando. Desde la Edad Media se utilizaba una técnica muy conocida que era sacar a los animales de los encames y llevarlos hacia donde estaban los tiradores y ponérselo, por así decirlo, a tiro, ¿no? La montería, además, en la Edad Media utilizaba a veces para hacer esta conducción de los animales una técnica que se llamaba la técnica del buitrón, por la cual se hacían empalizadas, a veces de ramas o de setos, que dirigían directamente a los animales donde estaban los puestos, como les había comentado. Una sofisticación de esta técnica es la que podemos ver en esta obra posterior, 100 años posterior, es una obra barroca de Juan Bautista del Mazo, que también está en el museo, que se llama La cacería del tabladillo en Aranjuez. Aquí lo que se hacía era dirigir, ya no por un camino de setos, sino por esta especie de camino hecho con telas, a los venados hacia donde estaban la reina y las damas, para que los tiradores pudieran hacerlo, pudieran abatir, hacer la caza delante de las damas, que les servía de espectáculo. También, en ocasiones, y dado el relativo poco alcance de las ballestas, lo que se hacía era acercarse a los animales detrás de un buey o de un caballo. Y en otras ocasiones, ya más sofisticadas, lo que se hacía era crear pues, un animal
ficticio, por así decirlo, con el que se acercaban un poco cubiertos para que los animales no se dieran cuenta. Y aquí vemos esta técnica, por así decirlo, representada en esta obra de la cacería de Gastón de Febus, que les había mostrado un poco antes. La forma de la montería que se representa en esta obra y que se puede ver, sobre todo, de manera muy detallada en la de Fernando I, como digo, se conoce desde tiempos inmemoriales. Lo que hacía era buscarse dónde estaban los animales y por medio de los perros se iban sacando, se iban llevando hacia un obstáculo natural, en este caso el agua, donde era más fácil que los tiradores pudieran hacer blanco. Cranach nos hace una descripción pormenorizada de esta técnica. En este cuadro vamos a ver una serie de detalles. Vemos este primer momento en el que tanto los perros como los caballeros van sacando del bosque donde estaban escondidos los ciervos. Vemos, por ejemplo, dos detalles de estas traías de perros. Vemos aquí los perros que van empujando a los animales hacia el obstáculo y cogiendo a los que se quedan rezagados, ¿no? Y vemos aquí esa jauría en la parte del medio. Vemos aquí ya cómo los animales van cayendo al agua, donde quedan a disposición de los tiradores. Pueden tirar a su placer, en este caso de los personajes principales de esta obra, entre las que se incluyen, aunque separada de estos principales, a la propia Sibylla Cleveris, la mujer del elector, que aparece con sus damas. Para poder... A todos estos ejemplos que les he mostrado es de la cacería de Fernando I, donde solo se habla de la caza de venado. Sin embargo, en la otra cacería, en la de Carlos V, aparte de esta cacería principal, donde es protagonista el venado, nos muestra toda una serie de diferentes artes cinegéticas, tanto de caza mayor como de caza menor. Esto, que es un detalle de la parte superior izquierda de este cuadro, nos muestra la caza de la liebre. Aquí vemos cómo se persigue a un zorro, justo en el otro lado. Y en este otro claro vemos otra caza mayor, la caza del jabalí, una caza muy peligrosa y que nos muestra una peculiaridad respecto a la otra obra, y es que no solo salen heridos, hay bajas entre los perros, sino que también entre los propios monteros, ¿no? Vemos aquí este detalle de este furioso jabalí, y lo mismo aparece en la caza que se representa, en el otro lado, en la parte derecha, en la superior, en la que encontramos a la caza del oso. Y volvemos a ver también cómo otro montero ha sido atrapado por el propio oso. En la parte superior para poder mostrar estas escenas, Cranach lo que hace es coger un punto de vista muy alto y cubrir casi todo el cuadro, cuartas, quintas partes del cuadro de paisaje, para poder realizar o mostrar todas estas escenas. Aún así, esta disposición, que nos puede parecer un poco aleatoria, sin embargo, tiene una composición simétrica, cuyo eje puede ser este que les estoy marcando aquí, que va desde el castillo hasta este árbol de la parte inferior. De este eje salen dos líneas divergentes. Una está formada por esa cacería que les acabo de mostrar de la liebre, luego otra de la parte derecha, que está representada por esa caza del zorro. Luego hay dos centros superiores secundarios, que son estas dos cazas, de jabalí y del oso, que vemos en la parte derecha e izquierda. Luego encontramos dos masas que separan estas escenas de la escena central, que están formadas en un caso por estos árboles, ¿no? Este bosque tupido, y sin embargo aquí por este grupo de jinetes muy compacto. Luego vemos el centro de la escena, donde encontramos esta escena aquí concentrada, y finalmente los dos puntos principales en donde aparecen los protagonistas de la misma, a izquierda y a derecha. En la parte superior encontramos, como digo, en ambas obras el castillo de Torgau, cuyo significado simbólico ya he hecho referencia, en una composición muy habitual, como también les he comentado, de las obras de Cranach, y que es posible que tenga referencia en este tipo de miniaturas medievales. Estas en concreto son dos escenas de las ricas horas del duque de Berry, uno de los manuscritos más importantes de la Edad Moderna,
Aquí les muestro dos escenas. La primera, una de ellas es de mayo, es una escena de cetrería que ven ustedes a la izquierda, y esto es la escena que representa a diciembre, que es una escena, como ven aquí, de la caza de jabalí. En ambas vemos en la parte superior de las dos obras, primero vemos un paisaje con un horizonte muy alto y en las dos un castillo. Hay quien habla también que esta referencia o esta forma de representar de Cranach tiene también que ver con su propio lugar de nacimiento. Esto que vemos aquí es una vista de Cronach, el lugar donde nació Cranach y del que tomó su nombre, en el que vemos nominado por este castillo, el castillo de Rosenberg. Vemos aquí, por tanto, las dos referencias, una sacada del arte y una de la vida, que podían llevar a Cranach quizá a representar siempre un castillo en la parte de arriba de sus cuadros. Perdón. La impresión un tanto irreal que producen estas escenas de Cranach tiene mucho que ver con estas miniaturas medievales, pero también con los tapices. El paisaje y las figuras se representan de manera homogénea por la superficie, mezclado de tal manera que a veces pues, parece que es una cosa como sin orden, ¿no? Y en cualquier caso, estas formas no están organizadas de ninguna manera en relación a una jerarquía de valores que tenga que ver con la perspectiva geométrica que en ese momento estaba ya perfectamente instaurada en Italia. En este sentido, creo que puede ser interesante compararlas con otras obras, por ejemplo, estas cazas de Maximiliano del Louvre, una serie de tapices que está basada en cartones de Bernard van Orley, que se conservan en el Louvre, y si las comparamos, curiosamente, parece que lo que nos resulta más medieval son las obras de Cranach que estos tapices que se pintaron 10 años antes. Aquí se ve que la representación de la perspectiva heredada, como digo, del Renacimiento, es mucho más patente, ¿no? Esto es como, en ese sentido, lo podemos más plano que estas fugas que se ven de manera más clara hacia el fondo. Lo podemos ver en esta otra comparación de otro de los tapices con la otra obra del Prado. Vemos además que los personajes principales aparecen en mayor tamaño y destacados de una manera más clara quizá que en nuestras obras, en donde a veces pues, nos cuesta un poco distinguir quiénes son los personajes principales. Y en cualquier caso, otra vez, esa huida hasta el fondo, ese punto de fuga de perspectiva geométrica. Creo que esa comparación se puede ver ilustrada, por así decirlo, con estas dos obras de las que estamos hablando, si la vemos con esta maravillosa caza nocturna de Uccello, en donde vemos esa fuga hacia el fondo, que, como digo, está más asimilada en los tapices de Van Orley que en las obras de Cranach. Las composiciones de paisaje, como digo, seguramente más que basadas en estas perspectivas renacentistas, tengan que ver, las de Cranach, quiero decir, con su propia obra. No hay que olvidar que se basa en este grabado que les he enseñado al principio, que está pintado 35 años antes, ¿no? Para recoger esa composición. Y seguramente también en otras obras no italianas, sino alemanas, como esta batalla de Issos, de Aldolfer, contemporánea de Cranach, o esta otra batalla que encontramos en el campamento de Holofernes de Mathis Gerund. Esto nos da pie para analizar brevemente la relación de Cranach con el Renacimiento italiano, de qué forma lo conocía o no lo conocía y cómo lo había asimilado y cómo lo había llevado a su propio territorio. Y lo vamos a ver en un tema que no tiene nada que ver con esto, pero que es fundamental en la pintura de Cranach, sobre todo de su época final, en donde se convierte en uno de los pintores más prolíficos a la hora de retratar escenas mitológicas con alta carga erótica. Es muy curioso esto, nos puede resultar sorprendente cuando en este mismo momento es el principal pintor de la Reforma. Seguramente a él no le parecería tan contradictorio, del mismo modo que no le parecía a Felipe II cuando estaba encargando a un anciano Tiziano tanto obras piadosas como algunas de las mitologías con gran carga erótica, por ejemplo, algunas de las que tenemos en nuestro museo. La comparación entre estas dos obras, yo creo que puede ser clarificadora, es una Venus dormida de Giorgione, que está pintada en 1507,
y una obra de Cranach, basada claramente en ella, esta ninfa descansando, en la que creo que se muestra que Cranach conocía la pintura italiana y podía llevarla, por así decirlo, a su terreno. Esa asimilación que hace del arte italiano creo que puede tener mucho que ver con su relación con Durero, que a diferencia de Cranach sí estuvo en Italia, y por eso les he traído esta comparación entre dos Evas, la Eva del Museo del Prado de Durero, que tienen a la izquierda, en 1507, y esta otra obra de Cranach de 1528. Cranach, sin embargo, se fue separando poco a poco de esta influencia tanto del propio Durero como del arte renacentista italiano. Y esto creo que se ve claramente si comparamos estas dos obras con esta obra posterior, esta Venus de Cranach, en donde ya vemos que aparece un canon femenino, en este caso, muy diferente, en el que se mezclan las reminiscencias góticas, pero también el arte del Renacimiento y de formaciones más modernas manieristas. Un proceso parecido podemos encontrar en otros géneros, y les voy a dar dos ejemplos del retrato para que veamos Cranach cómo se asimila a ese arte italiano, pero decide hacer, por así decirlo, otra cosa. Vemos a la izquierda este retrato, un retrato temprano de 1500, un retrato de joven de clara inspiración italiana, y vemos, sin embargo, este otro retrato, ya más tardío, de 1539, donde Cranach ha mostrado un estilo muy diferente y muy particular. Creo que incluso se ve más todavía esto en este retrato a la izquierda de la mujer, la esposa del doctor Reus, de 1503, y esta mujer con un racimo de uvas en la mano, posterior, en la que se ve claramente esa deformación, que es una deformación que él realiza a sabiendas, por así decirlo. Lo que les quiero mostrar con esto es que el personal estilo de Cranach no tiene que ver con el desconocimiento de la pintura italiana, ni mucho menos, sino con una decisión. Decidir qué estilo sirve mejor para lo que se quiere representar en ese momento. Estas imágenes, tanto los retratos como las propias cacerías, son, como digo, imágenes oficiales que tienen que tener un carácter simbólico, un significado que sea bien entendido tanto por quien lo emite como por quien lo recibe. Y eso es realmente lo importante. Esto no quiere decir que, aunque a veces la composición pueda confundirnos, y algunos han calificado estas obras de caricaturescas, no haya una determinación de mostrar los elementos, de mostrar el movimiento, de mostrar las posturas perfectamente realizadas. Vemos, por ejemplo, que encontramos figuras singulares, figuras en las que el movimiento está perfectamente descrito. Vemos, por ejemplo, esta figura pintada de rojo, o sea, vestida de rojo, que está en una posición complicada, pero perfectamente descrita, ¿no? Corriendo mientras mira hacia atrás, que se puede estar encontrando. Encontramos escenas vívidas, llenas de movimiento, que están muy bien relacionadas, unos personajes con otros, donde están las posturas muy bien descritas. Encontramos aquí, por ejemplo, esta otra. Encontramos gran detallismo en la descripción de los objetos. Vemos, por ejemplo, aquí este detalle en la parte inferior con esta ballesta. En los propios arreos que llevan estos monteros. En las diferentes situaciones y las diferentes acciones de los cazadores y de sus ayudantes, ¿no? Vemos ahí cómo está cargando la ballesta, este otro personaje también muy singular que un poco mira hacia nosotros, o este otro figura. Quiero decir que todos los personajes en realidad no son estereotipados, en realidad no son caricaturas, están perfectamente descritos y singularizados. Vemos además que existe claramente un estudio del natural previo. Un estudio del natural que se demuestra en la propia obra, pero que podemos comprobar además en otro tipo de bocetos que él había realizado para preparar estas y otras obras. Por ejemplo, nos encontramos este magnífico dibujo de dos Ampelis que no tiene, de Cranach, claro, que no tiene nada que envidiar, por ejemplo, a los famosos dibujos de animales que realizó su contemporáneo Durero. Este es un magnífico dibujo de un azulejo de Durero.
realizado y como vemos, pues el estudio del natural, el conocimiento de los colores, de la propia fauna de Cranach no tiene nada que envidiar al de Durero. Vemos también que encontramos, o que podemos encontrar otros bocetos, este más abocetado, que nos muestran hasta qué punto están haciéndose estos, como digo, hasta qué punto se está haciendo un estudio del natural previo a que se realicen estas obras y que le permite finalmente a Cranach mostrarnos los movimientos de los animales, pero casi sus sentimientos, ¿no? Vemos aquí un poco, y se ve en muchos otros, la fiereza, ¿no?, en los ojos del perro, vemos el miedo casi en este ciervo, vemos incluso la diferenciación de situación entre los mismos animales, ¿no?, entre el animal que vemos a la izquierda, el miedo ser atrapado, y luego ya esta diferente visión del que ha sido ya asaetado, ¿no? Y creo que toda la obra tiene unas magníficas representaciones de este tipo de variedades, de descripción. Estas luchas, por ejemplo, cruentas, o esta misma posición de este perro que ha sido atacado por los ciervos, yo creo que nos muestran claramente hasta qué punto Cranach, finalmente, para poder haber hecho esto, ha tenido que conocer, ha tenido que estudiar el natural, ha tenido que estar en contacto con estos animales y visto este tipo de elementos in situ. Pero hay que destacar, además, también la maestría de Cranach en el paisaje, que toma mayor relevancia en la parte superior de las obras. En la parte inferior de ambas obras encontramos que esta especie de plano en el que dispone sus escenas, el paisaje tiene una importancia menor, en el sentido de que no quiere que moleste a lo que está contando. Justo todo lo contrario que vemos, o que podríamos haber visto en las pinturas de Uccello, donde a veces el alarde geométrico de perspectiva hace que perdamos realmente, que nos perdamos el mensaje que estaba un poco dando. Y, sin embargo, en la parte superior, que puede desarrollar este paisaje, vemos el dominio que realmente tenía Cranach. Lo vemos, por ejemplo, en esta magnífica perspectiva del puente sobre el río Elba. Lo vemos también, por ejemplo, en este magnífico fragmento de paisaje de la parte superior izquierda del cuadro de Fernando, en el que vemos, por ejemplo, esas sombras, ¿no?, ese reflejo de los árboles en el río movido, agitado del Elba. Vemos esa perspectiva aérea que no quiere utilizar en la parte inferior porque quiere perfectamente mostrar todos los grupos, y que aquí, cómo se van azulando las propias montañas, según se va acumulando aire entre nosotros y las propias montañas. Vemos también este otro magnífico detalle de las barcazas en el río, o también esta descripción pormenorizada de la vegetación en este elemento de bosque. Finalmente, me gustaría señalar que en ambas obras se encuentra la firma y la fecha del autor. Esta es la de Carlos V, y vemos la fecha encima de un tocón. Y aquí, igualmente, lo vemos firma y fecha en esta barca, en el caso de la otra cacería. La firma de Cranach, que era esta serpiente alada, coronada, que es un escudo de armas que se le concedió a Cranach por los propios electores, lo que nos muestra la preeminencia que había conseguido dentro de esta corte. Cranach, al que vemos en este retrato cuando tenía casi 80 años, fue aclamado por sus amigos humanistas, que lo comparaban con pintores de la antigüedad, pero además siendo contemporáneo de los ya citados Tiziano y Durero, pero también de Patinir, del Bosco, de Miguel Ángel, de Giorgione, consiguió un estilo propio con unos recursos que puso al servicio del que era en ese momento su señor, que era el elector Juan Federico. Y en esta obra, el elector Juan Federico, que era consciente del potencial de las artes visuales para poder mostrar fuera de sus fronteras su propia imagen, las utiliza, como les he dicho al principio, para mostrar su dominio sobre su territorio frente al que era su señor, Carlos V,
presentarse, como digo, como señor legítimo y también mostrar su compromiso con la causa protestante. Pero la subordinación de esta pintura, de estos recursos a un mensaje, no le quita ni empaña la grandeza artística de esta obra que espero haberles hecho un poco vislumbrar y de la que todos podemos disfrutar a muy pocos metros de aquí. Muchísimas gracias.